Qué bueno es nuestro Dios. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta preciosa mañana por un nuevo día, por una nueva oportunidad que nos da de estar en su presencia. Hoy un cordial saludo para todos los amigos, los hermanos que en diferente lugar, pueblo, nación, están allí cada mañana a través de estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna, que nuestro Dios y Padre sea bendiciendo sus vidas, sus hogares y sus familias. Hoy seguimos adelante, avanzando en la temática de el discipulado. Seguimos avanzando bajo esta temática, ¿sí? Y hoy vamos a tener como tema el bautismo. Hoy vamos a hablar de el bautismo. En el día de ayer culminamos bajo el título de nuestra enseñanza, la palabra de Dios. Pero hoy seguimos entonces bajo esta temática, el bautismo. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sí? Qué importante. El bautismo, hermanos y hermanas, dentro de la vida cristiana tiene una gran importancia y es un fundamento doctrinal. Es importante comprender que el bautismo está dentro del fundamento doctrinal del cristianismo. Y cuando miramos a Jesús, hermano, como un modelo de ejemplo, se bautizó. No porque él tuviese algo de que arrepentirse, no, sino que lo hizo como un modelo de ejemplo para la iglesia y para todos nosotros. ¿Sí? De cierto, Juan el Bautista lo comprendía y por eso le decía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Cuando miramos el versículo 13 de Mateo, encontramos un entonces. Esa palabra entonces es un conector de resultados, ¿cierto? Los resultados el bautismo o del mensaje de bautismo de Juan el Bautista fueron que Jesús vino a Galilea para ser bautizado por él. Recordemos que en el capítulo 3, Juan el Bautista está desarrollando su ministerio allí en el Jordán, en el río Jordán, donde vienen las multitudes a ser bautizados por él bajo arrepentimiento. Sí, confesando sus pecados, dice la palabra, y bajo arrepentimiento. Pero en ese mismo momento Jesús llega también y le solicita a Juan que también le bautice. Permíteme, yo le leo en otra versión, como la Biblia Las Américas, dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo: permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. ¿Sí? Lo que el Señor Jesucristo quería era darnos un modelo de ejemplo para que nosotros podamos comprender la importancia, hermano, del bautismo. ¿Sí? Hoy en día encontramos personas que de pronto, a la verdad,
no le prestan la debida entereza a lo que es este paso de obediencia. Es un paso de fe y de obediencia. El bautismo, mis amados preciosos de Dios, es un paso de fe y de obediencia. Es el primer acto público de Cristo al inicio de su ministerio terrenal. El bautismo fue el primer acto público que Jesús presentó, ¿cierto?, en su ministerio terrenal, para que nosotros le demos importancia, ¿sí? He ahí la importancia de que aquellos hombres y mujeres que han confesado su fe en el Señor Jesucristo puedan dar ese paso de fe y de obediencia, amados hermanos y amigos, en el bautismo. Y aquí vamos a compartir muchas cosas importantes, ¿sí? ¿Cómo y cuándo puede ser una persona bautizada? Porque hoy en día, hermano, no se le da la importancia necesaria a lo que es el bautismo. Hoy en día encontramos, por ejemplo, comunidades que, hermano, ministran el bautismo a los creyentes, pero sin el debido compromiso y responsabilidad que esto aqueja. Hermano, el bautismo no lo podemos tomar. La iglesia cristiana no toma el bautismo como lo presenta o lo presentó la iglesia tradicional, ¿cierto? No, el bautismo en la vida cristiana tiene unas características, tiene una responsabilidad. Y allá en Hechos 2:38 miramos que Pedro, en el inicio de su ministerio, en uno de sus primeros mensajes, guiado por el Espíritu, Pedro, allá en Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que el mensaje de Pedro, hermano, guiado por el Espíritu Santo, es bastante interesante. Pedro dijo, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Cuando miramos dentro de la gramática, el texto, la primera palabra que encontramos en el texto, en el versículo, es la palabra arrepentíos y bautícese, ¿cierto? Y bautícese cada uno de vosotros. Yo siempre he dicho, a lo largo y amplio del ministerio, nos arrepentimos para bautizarnos. No nos bautizamos para ver si nos vamos a arrepentir. Tristemente, este modelo de bautismo se ha ido cambiando paulatinamente a lo largo y amplio de las décadas. Hoy en día, hermano, algunos ministerios no le dan la verdadera entereza, como lo dije con anterioridad, a este paso de obediencia, a este principio, a este imperativo que es el bautismo, ¿sí? Y pareciese, hermano, que fuera más bañar la gente que bautizarla. Hoy en día encontramos ministros que pareciera que lo más importante fueran los números, la cantidad de gente que se bautiza o que bautizamos, pero no le prestamos atención muchas veces. ¿Cómo está el creyente? ¿Cómo está el creyente a la hora de bautizarse? ¿Cierto? Esto no es bañar la gente, querido amigo y hermana. Si usted está en una comunidad y su pastor le quiere motivar a que usted se bautice, pero usted todavía no ha tomado una decisión de arrepentimiento, recuerde que uno de los temas que venimos o que ya hablamos en el discipulado es el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. ¿Cuándo entonces una persona realmente se puede bautizar? Cuando esa persona da evidencia de un verdadero y sincero arrepentimiento. Recuerde que Juan, allá en Mateo capítulo 3, en medio de esta ceremonia, de este acto, sí, de fe y de obediencia, Él les dice a las multitudes, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea,
demuestren que realmente son hombres y mujeres que han decidido cambiar. El bautismo es un paso de fe, es un paso de obediencia y hermanos, y también es un acto público que nosotros hacemos delante de los hombres, delante de la iglesia, demostrando que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que hemos decidido vivir una vida íntegra y una vida agradable delante de Dios. Hoy en día, hermano, este principio se ha cambiado, este fundamento doctrinal. Hoy, como lo dije con anterioridad, pareciera que era más importante bautizar el número de los bautizados que el número de los arrepentidos. En algún lugar escuché yo de un ministro del Evangelio que decía lo siguiente. Él decía que debido al gran número de personas que llegaban a las comunidades y que debido a que muchos de ellos llegaban en unión libre, así lo dijo, y así como lo dijo él lo expreso yo, que debido al gran número de hombres y mujeres que llegaban a las comunidades y que debido a que muchos de ellos no eran casados, escuche bien, no eran casados, pero que anhelaban ser bautizados, entonces que ellos como comunidad, como iglesia, estaban mirando la posibilidad de poder bautizar a estas multitudes que estaban llegando y que de pronto vivían en unión libre, pero que querían hacerse bautizar, que estaban mirando la posibilidad de bautizarlos. Y eso a mí me parece, hermano, bastante serio. Porque entonces pierde el verdadero fundamento, hermano, bíblico, el bautismo. Entonces se convierte simplemente en un ritual, se convierte simplemente en una ceremonia y se convierte simplemente, hermano, en algo fluctuante. ¿Sí? Ahora, yo le hago una pregunta. Si bien es cierto, el bautismo nos salva, porque eso hay que tenerlo en cuenta. El bautismo es un paso de fe y obediencia. Pero entonces, ¿hasta dónde nosotros le estamos dando importancia, o este ministro le está dando importancia al bautismo? Cuando la Biblia dice arrepiéntase y bautícese. El texto no dice bautícese y mire después a ver si se quiere arrepentir. No, hermano, el texto es muy claro. Recuerde que ayer hablábamos acerca de la importancia de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces el texto es muy claro. Pedro, guiado por el Espíritu, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Entonces es muy importante comprender que una de las primeras cosas que debe de tener un creyente, un hombre o una mujer a la hora de dar el paso del bautismo es que ha tenido o que tiene un verdadero arrepentimiento. Si este pastor que expresó esto pareciese que le fuera más importante llevar almas a la congregación que llevar almas al cielo, imagínense, hermano. ¿Sabe? Para él es más importante, según el concepto, según su idea, según su pensamiento, según su fundamento, su ideología, es mejor llenar la congregación de gente que llenar el reino de los cielos de alma, ¿cierto? Para mí, como ministro del Evangelio, es más importante la salvación del alma, la salvación del creyente, que la cantidad y el número de creyentes que podamos tener dentro de nuestras iglesias locales. No estamos diciendo con eso que no necesitamos crecer, no estamos diciendo con eso que no necesitamos avanzar. Pero ese es otro tema, el problema del crecimiento, el anhelo de muchos ministros de Dios, el querer tener iglesias numerosas, los ha llevado a cambiar los principios fundamentales de la doctrina. Los ha llevado en esa ambición o en ese desespero por tener iglesias numerosas. Se han olvidado que el reino de los cielos no está esperando cantidades de hombres y mujeres, sino de hombres y mujeres que se han arrepentido, ¿cierto? Que realmente han tomado la decisión de arrepentimiento. Ahora, miremos por un momento
lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Porque el bautismo tiene, hermanos preciosos y amigos, como lo dije, tiene una gran importancia. Si así no fuese, el Señor Jesucristo no le hubiera dado el valor tan significativo que le dio. A tal punto que él mismo dio el paso del bautismo para que fuera y quedara como un modelo de ejemplo para el creyente, para la iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 13 en adelante. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo tiene 3 representaciones bien importantes con Cristo. Cuando un creyente se bautiza, cuando usted y yo nos bautizamos, hermano, nos estamos identificando con Cristo en 3 aspectos bien importantes. En lo primero, en su muerte. En lo segundo, en su resurrección. Y en lo tercero, en la sepultura. Se lo explico. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con Cristo en su muerte. No vamos a morir físicamente, pero sí debemos morir al pecado. O sea, morimos al pecado. Por eso un hombre y una mujer que da ese paso al bautismo debe de ser un hombre y una mujer que ha muerto al pecado, porque se identifica con Cristo. El bautismo tiene identidad, hermano, con Cristo. Nos identificamos con Cristo. A través del bautismo nos identificamos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El creyente, hermano, que da el paso al bautismo es un hombre y una mujer que ha decidido morir al pecado. No es simplemente vaya a un lugar a bautizarse y sale de ese lugar del bautismo a seguir viviendo su vida como siempre la ha vivido. Y lastimosamente, hermano, eso es lo que hoy en día estamos viviendo en este siglo XXI. Es triste tener que decir que hemos cambiado el fundamento doctrinal para conveniencia ministerial, donde muchos de nosotros como ministros, hermano, guárdenos Dios, donde consideramos que es más importante llenar una comunidad, llenar una locativa de gente, bautizamos gente en cualquier condición de vida que esté, ¿cierto que sí? Y sacamos unas ideologías y unos pensamientos raros y extraños con tal de invalidar. No, la Biblia dice, hermano, que una persona para dar el paso al bautismo tiene que ser una persona que ha hecho conciencia primeramente de arrepentimiento, de cambio de vida. ¿Y por qué? Porque a través del bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura. Cuando el creyente da ese paso al bautismo, sepulta y sepultamos ese hombre viejo, lo sepultamos a través del bautismo, ¿cierto? Espiritualmente, de una manera espiritual, creemos que cuando salimos del agua, del bautismo, ese hombre viejo, hermano, queda sepultado allí. Y al salir del agua, de una manera simbólica, espiritual, también entonces nosotros, hermanos, dice, resucitamos a una nueva vida. Por eso es importante que el que se va a hacer bautizar haya tenido un verdadero encuentro con Cristo en arrepentimiento. Tristemente hoy en día encontramos dentro de las comunidades gente
que ha ido a las aguas bautismales, que han sido bautizados, hermano, pero que su estilo de vida sigue siendo el mismo, que su comportamiento sigue siendo el mismo. Lo que el pastor hizo con aquella persona o lo que hicimos fue, más que bautizarlo, lo que hicimos fue bañarlo. Lo bañamos, ¿cierto que sí? Eso era lo que hacían con nosotros en la iglesia tradicional, cuando nosotros, hermanos, no conocíamos la verdad de Dios. Ahora, es importante también que nosotros comprendamos lo que dijo Pablo. Pablo dijo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una persona es como yo tomo el bautismo en lo mismo como el matrimonio. Cuando un hombre toma la decisión de unirse a su esposa o a la mujer que ama, debe de tener la plena convicción y la plena seguridad que es la mujer y que es el hombre con el cual quiere vivir toda su vida, ¿cierto? Es el hombre con el cual quiere vivir toda su vida y eso es algo que tiene que ser claro. Cuando una persona toma la decisión de bautizarse, es una persona que ha decidido, hermano, en su corazón, en su mente, ha decidido desligarse por completo de este mundo. Ha decidido por completo vivir una vida nueva. Ha decidido por completo vivir una vida bajo la gracia, bajo el poder y la misericordia de Dios, ¿cierto? Entonces, una persona que ha decidido, por decirlo de esta manera, ha decidido contraer matrimonio con Cristo por medio o a través del bautismo. Porque el bautismo es un compromiso, es un paso de fe, es un paso de obediencia. Y aunque no salva, hermano, también es importante mirarlo de qué manera nosotros hemos de hacerlo. Y vamos a mirar lo que dice Marcos 16:16, para que usted comprenda con más propiedad. El mismo Señor Jesucristo, luego de su resurrección, aquí en Marcos capítulo 16, versículo 16, encontramos que el Señor Jesucristo le encomendó a sus discípulos, les hizo, hermano, les recomendó o les dejó este imperativo. Marcos 16, 15 y 16, mira lo que dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí vamos bien. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, la palabra el que creyere en el original griego significa obediencia. Obediencia. No es simplemente un acto de fe, es un acto de obediencia. Entonces, lo podemos traducir, el que obedece y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como lo dije anteriormente, que se ha bautizado pero no obedece. Entonces, la pregunta es, ¿puede un hombre o una mujer, y hablamos el compartir en esta mañana, ¿puede un hombre o una mujer que se ha bautizado, que fue bautizado, pero que no obedece, ser salvo? Les pregunto a ustedes en esta mañana. ¿Cree usted que un hombre o una mujer que fue bautizado, pero que no obedece, puede ser salvo? Yo quisiera que usted me diera la respuesta en esta mañana. Porque hay una mala concepción, hermanos preciosos de Dios. Y es ahí donde la iglesia se está extraviando del fundamento doctrinal. Porque le estamos haciendo creer al creyente que entonces, hermano, la salvación no tiene ninguna demanda. Que simplemente usted y yo podemos ser salvos simplemente porque creemos y no más, pero entonces no hay obediencia. No es necesario, hermano. Si usted se bautizó, pero usted no está obedeciendo, si yo me bautizo, pero no estoy obedeciendo, no voy a alcanzar la salvación. No voy a ser salvo, porque hoy la iglesia cree
y lo digo con mucha propiedad, hay creyentes que creen que porque fueron bautizados en el río Jordán, que porque los bautizó el apóstol tal o fulano de tal, ellos creen y consideran de que son salvos, porque ya son bautizados. Mira, hay gente, hermanos, escúcheme muy bien, hay gente que ha sido bautizada, que fue bautizada, que son bautizados, y que si se murieran en el día de hoy, se perdería su alma. Así de fácil y de sencillo. ¿Por qué? Porque aunque han sido bautizados, no viven una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Hay gente, hermano, que no obedece, que le cuesta trabajo la obediencia a Dios y a su palabra. Entonces le pregunto, ¿cómo puede una persona que aunque se hizo bautizar, pero no está en obediencia, creer que porque bajó al río, porque lo bautizaron, se va a salvar? Está ahí donde cambiamos el fundamento doctrinal y le hacemos creer a la persona que el bautismo salva. No, el bautismo no salva. El bautismo es un paso de obediencia, de fe pública que nosotros llevamos a cabo. Es un imperativo, pero hermano, ese imperativo tiene que ser dado o llevado a cabo bajo, hermano, el fundamento de la obediencia y del arrepentimiento. ¿Sí? Porque no se trata, y ahí el texto lo dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es el que cree, el que obedece y se bautiza será salvo. Pero si la persona se bautiza pero no obedece, ¿cierto? Hay muchas cosas, hermanos preciosos de Dios, que la palabra del Señor nos habla muy ampliamente acerca de esta temática. Ahora vamos a hablar, para que vamos culminando en esta mañana, de algo bien interesante, porque hoy en día se forma polémica en cuanto a la forma o el modelo del bautismo, la forma eclesial, ¿cierto?, que se debe realizar el bautismo. Hay quienes dicen que el bautismo, malinterpretando. Vamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras en cuanto al modelo bautismal? Mira lo que dijo Jesús. Vamos a mirar. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo esto? Esto lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo nos presenta y nos dio un modelo de bautismal bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cabe entonces la pregunta y el interrogante que muchos hombres y mujeres tienen, o que muchos bajo una mala contextualización han tomado. Pastor, Mateo 28, 19 y 20 nos enseña de que debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué Hechos 2:38 dice que nos bauticemos en el nombre de Jesús? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que mirar, hermanos, ¿quién habló? ¿Quién habló en Mateo 28, 19 y 20? Jesús. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién habló en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38? Sí, guiado por el Espíritu. ¿Pero quién habló? Pedro. El apóstol Pedro habló. Ahora, vamos a mirarlo desde este punto de vista. Los dos tienen un nivel de autoridad, por decirlo así, pero la pregunta es, ¿quién tiene mayor nivel de autoridad? ¿Pedro o Jesús? ¿Sí?
Si lo miramos desde ese punto de vista, mirándolo solamente, haciendo un estudio ahí, el que tiene mayor autoridad es el Señor Jesucristo. Ahora, dejemos ese punto de autoridad, hermano, allí. Ahora, hay que entender a quién Pedro le estaba hablando. ¿Cuál era el auditorio que Pedro tenía? Recuerde que en el día de ayer, cuando hablábamos acerca de la importancia de escudriñar las Sagradas Escrituras y buscar el antes, el durante y el después, recuerde, mis amados hermanos, a quién le está hablando Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿A quién le está predicando Pedro, hermano, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, para que usted comprenda a quién es que Pedro le está dando este mensaje, usted tiene que irse al antes. O sea, lo que viene diciendo el escritor, ¿cierto? Atrás. Y vaya conmigo al versículo 36 y ahí va a encontrar la respuesta. Mira lo que dice. Pedro está predicando este mensaje. ¿Y a quién se lo está predicando? Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los hermanos y a los otros hermanos: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿A quién le está hablando Pedro? A los judíos que no habían aceptado a Jesús como el Mesías enviado. A Jesús, hermano, Pedro le está hablando a los judíos que no habían aceptado que Jesucristo era el Mesías enviado, que no habían aceptado que Cristo era el Señor y Salvador, que los mismos judíos habían crucificado, que los mismos judíos, hermano, habían rechazado. Pero ahora Pedro, en este mensaje tan importante que él le da, donde les muestra a través de la historia de Israel, a través de la historia bíblica, les muestra quién es Jesús, ¿cierto? Y que cómo los patriarcas y los profetas hablaron de Jesús. Y entonces Pedro le dice: ustedes lo crucificaron, ustedes lo asesinaron, ¿cierto? Ahora, en medio de ese mensaje, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, le está diciendo Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos entendieron el mensaje. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Ya lo matamos, ya lo crucificamos, lo negamos, lo rechazamos. Entonces, ¿ahora qué hacemos nosotros? Entonces Pedro aprovechó esa oportunidad para, hermano, fundamentar a los judíos sobre el principio y el fundamento doctrinal que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el enviado y que es el Mesías enviado. Entonces les dice: ahora ustedes arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Este bautismo que encontramos nosotros, hermano, es para los judíos. Los judíos creían, hermano, que Dios existía, creían en la existencia del Padre, creían en la existencia del Hijo, pero no creían en la existencia del Espíritu Santo, pero no aceptaban a Cristo como el Mesías enviado. Entonces era el momento para que Pedro pudiera consolidar ese fundamento doctrinal en la vida de ellos y ellos pudieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador.